Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos este jueves. Hoy vamos a tener una plática muy agradable, saboreando historias de este hermoso estado. Gracias por acompañarnos. Gracias. La semana pasada, desgraciadamente por problemas técnicos en la emisión pasada, no pudimos transmitir, pero hoy estamos aquí listos, pendientes para echar todo encima y oír ese tema tan padre que no pudimos ver la semana pasada ad hoc de la fecha que se aproximaba de aquel 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer. Nos acompaña, como siempre, el licenciado Miguel Fernández Montilla en este programa. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Bien, aquí. Bienvenido. Bueno, aquí de nueva cuenta. ¿Ya extrañas el programa? Sí, claro, ya tenemos todo preparado para la semana anterior, emisión anterior, pero pues vaya, estamos dentro del mes. Estamos dentro del mes de marzo. Y así que esperemos que les guste el programa el día de hoy. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Les recordamos que este programa es totalmente en vivo. Por lo tanto, cualquier problema que ustedes pudieran ver o pudieran hacer llegar, les vamos a dar las gracias por acompañarnos. Sigan acompañándonos, no se vayan, quédense con nosotros, platiquemos un ratito entre amigos, platiquemos de estos temas. Total, han sido días difíciles, llenos de calor. No afecta nada que nos quedemos todos juntos un ratito y platiquemos de estos emocionantes temas. Gracias a Carla Osorio por estar con nosotros, aquí en el staff, a Cintia Buenfil, encargada de toda la parte técnica, como siempre, y les tenemos una sorpresa. La próxima vamos a tener algunos cambios, las próximas semanas vamos a tener unos programas mucho más interactivos, ahí les vamos a ir contando de cómo vamos a mover el circo. Pero mientras tanto, Miguel, Cintia, no saludas a la gente. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Cintia, gracias. Creo que el calor no tiene medio. Sí. Ha estado fuertísimo. Y hoy se presentó un incendio, lo vimos allá sí, te lo vi en redes sociales, allá por la carretera media Cancún. Y me está diciendo Cintia que se quemó en Gran Plaza alguien, ¿no? Altabrisa, estuve bien. Ojalá que no. Desde aquí, desde las oficinas, desde aquí de la estación, se veía bien claro. En la llamada, se veía perfecto. El humo de la carretera. Bien claritos. Pero ahí está. Miguel, cuéntanos del tema que tenemos pendiente. Pues también, padre, cuéntanos. Ok, vamos a hablar de ad hoc pues iba a ser pegado con el Día Internacional de la Mujer, hablar de las pioneras del feminismo en Yucatán, que además Yucatán es pionero en la lucha de los derechos de las mujeres. Y vamos a recordar algunas. Yo escogí, son muchas las mujeres realmente que podríamos hablar en varios programas, ¿no? Pero escogí, yo creo que las más relevantes a mi consideración dentro de la historia de Yucatán, que lucharon desde en épocas donde empezaba a haber esos cambios de pensamiento liberal, humanista y demás, que siguieron después de lo que es la ley de reforma y demás. Y las mujeres empezaban a destacar en el ámbito social, intelectual, político, literario, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir recordando algunas de estas pioneras del feminismo. Un tema muy controversial, un tema que ha causado mucha polémica, pero recordemos que independientemente si usted está o no está de acuerdo con el movimiento o cómo se desarrolla, han habido mujeres muy valiosas. Y obviamente esas hay que mencionarlas, ¿no? Es que aquí, al final de cuentas, el movimiento feminista no es lo que estamos viendo actualmente, sino que hay años y años y años de luchas históricas por los derechos de la mujer, que recordemos que estas mujeres en la época, hace más de 100 años estaban con estas luchas, cuando la mujer prácticamente estaba relegada a la cocina y a la casa, ¿no? Yo siento en lo personal que la mujer ha ganado mucho terreno en muchas áreas. Definitivamente el problema que siento es que algunos países ya se empezó incluso a pandear de una forma muy significativa. Por ejemplo, digamos Argentina, que ya tiene movimientos incluso antifeminismo y que ya tiene ya movimientos masculinos. Entonces esto empieza a crear ya una controversia entre una polarización que vaya. Yo creo que a nadie le conviene, pero en fin,
Hoy vamos a hablar de las cosas bonitas. Vamos a hablar de las cosas Positivas, ¿no? exactamente. A ver, ¿con qué comenzamos el tema? Bueno, a base de prefacio, ¿no? Históricamente, bueno, no se toma en cuenta muchas participaciones de las mujeres que se consideran, por ejemplo, en eventos donde se cree que participaron únicamente hombres. Por ejemplo, en la conquista de México y la conquista de Latinoamérica, junto con los conquistadores, los famosos conquistadores como Hernán Cortés, Francisco Pizarro y otros a través de todo lo que es América hispana. No solamente eran los soldados, los que iban, también los acompañaban mujeres. Muchas veces ellas estaban encargadas de pues, curar a los soldados heridos y más. Pero siempre se veía la necesidad de también empuñar las armas y luchar hombro con los soldados. Si uno estudia la historia en México, Hernán Cortés lo acompañaba a mujeres que también lucharon contra los indígenas en la conquista de Tenochtitlán y en otras eventos de conquista para todo lo que es Hispanoamérica, ¿no? De ahí sale la famosa historia de la Malinche. Luego, la Malinche, mucha gente de forma equivocada piensan que traicionó a México cuando en México no existía. No existía México. Por ejemplo, la Malinche hay un documental que se llama Malinali, me parece. ¿Te acuerdas? En YouTube lo recomiendo mucho porque al final de cuentas la Malinche es un personaje fundamental para parece que fue en Netflix también. No sé, pero yo Hay varias series, están varias, pero está muy por el enfoque que le dan. La Malinche era una noble náhuatl que la por circunstancias la venden y termina de esclava de un cacique maya por la región allá de Tabasco. Y es cuando otras mujeres se la regalan a Cortés, ¿no? Y ella, pues lo que todos sabemos, se empezó traduciendo de cuando llegan en el primer encuentro con los pueblos mayas, el Aguilar serviría de intérprete, pero cuando empiezan a encontrar pueblos de habla náhuatl, dejan de entender y no tienen idioma, entonces la Malinche entra primero de traductor entre la Malinche y Jerónimo Aguilar, hacía la traducción hasta que la Malinche aprende el español y entonces ya la traductora en directo, y además ella no solo traducía. Estamos hablando de dos mundos, de dos ideologías diferentes. La Malinche tenía que mediar también, por ejemplo, muchas veces suavizar o para que no haya conflictos y demás. O sea, es muy complejo el trabajo, y muy importante el trabajo de la Malinche. Y al final de cuentas, ella pues no le tenía lealtad. O sea, al papá parece ser que lo mataron, la vendieron como esclava, y ella prácticamente le abandonó a su chef, ella salió adelante, para, ¿cómo se llama? No le daban lealtad absolutamente. No le daban lealtad a los aztecas, al contrario, eran sus enemigos. Sí, así es. Y tan es así que Cortés, o sea, eso de que 500 españoles conquistaban el imperio, Es falso, ¿sí? era un ejército de miles y miles de indígenas que odiaban a los aztecas y se unieron a Cortés. Pero bueno, que era, pues no pasa, ¿no? Eran los chilenos. Así es. Bueno, en fin, esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia. Bueno, y por mencionar algunas de las mujeres que combatieron con los españoles conquistadores, puedo mencionar a María de Estrada, Beatriz Bermúdez de Velasco, Beatriz Palacios, Juana Martín, Francisca Ordaz, Beatriz Ordaz, Beatriz Hernández, Isabel Rodríguez, Juana López, Violante Rodríguez, Catalina González, Antonia Hernández, María de Vera, Elvira Hernández, Juana Mancilla, Catarina Martínez, Márquez y María Hernández. O sea, fueron mujeres que estuvieron con los conquistadores, inclusive con las armas de mano luchando, ¿no? Pero estás hablando de qué época, Miguel? De la conquista. De la conquista, pero por los apellidos que me dices, pues son españolas. Claro, son españolas, eso me estoy refiriendo. Tú dejaste a colación a la Malinche, que también es importante mencionarla, pero pues la Malinche realmente inicialmente era un esclavo, o sea, ella en las circunstancias de la vida la llevaron. Pero estas personas eran españolas. Eran españolas. Y en el arte hasta ella que hace una mulata, una africana que
que también estuvo acompañando a Cortés, y ya eran mujeres que estaban desempeñando poderes de hombres, pero pues desde esta época no había y la historia pues prácticamente no las menciona. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las mujeres piratas, que sabemos que siempre los piratas es una actividad que creemos que es netamente de hombres, pero también en el Caribe hubo mujeres piratas. Sí, fíjate que en eso la historia sí es un poco favoritista al hombre. Si tú te das cuenta, pues se habla de los niños héroes, se habla pero muy pocas mujeres aparecen en cada historia. Sí. Cuando realmente fueron importantes en esos movimientos, ¿no? Sí, claro. O sea, no desde José Ortiz de Domínguez, que aprendes en la escuela, pues muy pocas, ¿no? O sea, muy pocas. Sí, claro. De México, ¿no? Pues, sí, Juana de Asbaje, que fue una buena literata, puedo mencionar otras, pero son pocas, ¿no? Y muchas veces la historia pues no habla de ellas. Por ejemplo, el caso de estas conquistadoras que deberían de estudiarse más, como también en las mujeres piratas, por mencionar algunas, Juana de Belverni, Grace O'Malley, Anne Bonny, Mary Read, que eran piratas famosas, que estuvieron en la época de Lorencillo, de Barbanegra, de Palo, piratas, piratas, sí, la mayoría de piratas francesas, o inglesas, inglesas, pero vaya, es como introducción, en la Revolución Mexicana hubo soldaderas que además, los ejércitos revolucionarios no carecían de una arma que ahorita tiene los ejércitos, así que ponemos el ejército mexicano, que se llama el arma de intendencia, Y el arma de intendencia es la que provee a los soldados de todo lo que necesitan: alimentos, municiones, ropa, todo, ¿no? Esa es la que provee a los soldados para que puedan luchar. En el caso de los revolucionarios, no había esa área, tanto en el ejército federal como en el ejército revolucionario. Entonces, nos acompañaban un grupo de mujeres que se llama, en el caso de los revolucionarios se les conoce como las Adelitas, y en el caso de los federales son las Juanas. Eran mujeres que iban, y eran las que de repente, pues, mientras estaba luchando su esposo o su pareja, pues ellas tenían que ver y conseguir que si las tortillas, para que cuando terminaba la batalla, obviamente si regresaba el esposo, pues ella le tuviera su almuerzo, su avituallamiento, igual le costuraba su ropa y demás. Sí, y si fallecía el esposo en la guerra, entonces buscaban otra pareja. O bien, también luchaban como soldaderas, o sea, armadas con sus 30, están enfrentándose al ejército enemigo. Entonces, al final de cuentas, vemos que la mujer siempre ha tenido un rol, y yo siento que es algo necesario. Ya la sociedad ha crecido tanto que no podemos seguir con esa separación de roles, ¿no? Que ya creo que la mujer ya tiene que intervenir cada día más en el desarrollo del país y producir también junto con el hombre, ¿no? Ahora vamos a pasar con las pioneras en Yucatán del feminismo. Escogí en este caso a 4 personajes que se llaman de los más interesantes, y empecemos con la primera, la maestra Rita Cetina Gutiérrez. Ella nace el 22 de mayo de 1848 y fallece el 11 de octubre de 1908, y en la ciudad de Mérida. Ella fue una maestra, educadora, de entrada para esa época, ya que una mujer sepa en leer y escribir ya era un avance, ¿no? O sea, muchas veces no sabían leer y escribir, o sea, acaso viendo la Rita Cetina. Ella, junto con otras educadoras de su época, revolucionaron el sistema educativo, sobre todo en lo que era de impartición hacia mujeres.
personas como Ángela González Benítez, Ertulis Tenorio Zavala, Cristina Farfán, luego Rodolfo Menéndez de la Peña, Antonio Menéndez de la Peña, que eran educadores de origen cubano. Cuando hablamos de la migración cubana, los mencionados, ya estamos hablando de la época de la educación laica. ¿Esta Rita Cetina era yucateca? Sí, en Yucateca, ¿De Mérida? ¿O sí, de Mérida, nació en Mérida. nació en Mérida? O sea, todo, pero sí me repites. Ella nació en 1846, estamos hablando de las... cuando ella... no murió tan grande. Estoy entendiendo que como de 60 y tantos años. 60 y tantos años, ¿no? Sí, y ella su trabajo lo hizo en la segunda mitad del siglo XIX. Incluso hay una escuela, si ustedes de una... La escuela de la Rita Cetina, que se encuentra, me parece que por Mejorada. Creo que sí. Me parece que por Mejorada. Si usted tiene el dato exacto de dónde está la Rita Cetina. Yo recuerdo que estaba por la Mejorada. No por la Mejorada, perdón. Por la iglesia, por San Juan, por la iglesia de Candelaria, un poco más, me imagino. Y estoy confundiendo con otra. No sabría decirte, bueno, está pues sí sé que hay una escuela que lleva su nombre. Hay una escuela que lleva su nombre, Rita Cetina. Si usted estudió ahí o conoce la ubicación exacta, pues ahí, a ver si Carla nos puede ayudar ubicándola en San Google. Ahí podemos saber dónde se encuentra exactamente la escuela de la Rita Cetina. Ok, entonces ya estamos hablando de ese pensamiento derivado de las leyes de reforma, de la educación laica, las separaciones en iglesia y Estado, ya en el pensamiento humanista. Hay que recordar después de que vencen los liberales, vencen a los conservadores. Se puede decir que ya los gobiernos que vienen después son todos liberales, a partir de Juárez, los Primo Díaz, que pues lo tienen como conservador. Realmente él era liberal, claro, Olegario Melina, todos esos que después se les considera conservadores. No sé por qué lo han llamado conservadores. Yo creo que nada más no le llaman aquí directo conservador. Es que al final de cuentas, el sentido estricto de la palabra conservador es que no quiere cambios, cuando no es cierto. Bueno, pues ellos fueron federalistas, fueron liberales, ellos lucharon. De hecho, los gobiernos que actualmente están predominando ahorita en Latinoamérica, que están teniendo éxito, son los incluso de extrema derecha, de extrema liberal extremo. Exactamente. Y ahí está. Pero Rita Cetina se vuelve maestra. ¿Cuál fue su exactamente en la tendencia? ¿A qué llegó? O sea, ¿por qué es considerada una de las podemos decir que hasta la iniciadora del feminismo en Yucatán? Porque las ligas que posteriormente se fundaron llevaron su nombre, las ligas feministas llevaron el nombre de Rita Cetina, y muchas de las Rita tiene Gutiérrez, ¿no? Sí, Gutiérrez, y muchas de las posteriores feministas fueron alumnas de ellas y fundaron movimientos con su nombre, y de ella vamos a decir que aprendieron. Pero no solamente era maestra, además fundó la Escuela Siempre Viva, la Sociedad Científica y Literaria, y varias revistas. Trabajó en varias revistas por allá del año 1870. Fundó la Escuela Siempre Viva, la revista Siempre Viva, que lleva el mismo nombre. Ella dirigió por 7 años su escuela, que fundó la Siempre Viva, y después la nombraron directora del Instituto Literario para Niñas. Y abandonó cerró un tiempo su escuela y luego la retomó y estuvo funcionando de 1879 a 1886. Además, es que ella escribía en revistas de corte político y demás, como la Revista de Mérida, la Biblioteca de Señoritas, el Repertorio Pintoresco, la Guirnalda, la Esperanza, el Recreo del Hogar. Y además impulsó numerosas reformas en educación específicamente para las mujeres, y también luchó por la igualdad de géneros. Ella influyó mucho porque fue su alumna en otra feminista que vamos a hablar de ella, que fue Elvia Carrillo Puerto, la hermana de Felipe Carrillo Puerto, que fue, yo creo que una de las feministas más importantes, no solo de Yucatán, sino de México, porque ahorita vamos a hablar de ella con más detenimiento. Después pudimos encontrar la escuela, a ver,
A ver, ¿tenemos micro ahí? Sí. Solo me aparece una primaria vespertina en Francisco de Montejo. Francisco de Monte. Francisco de Monte, no sé, eso estaba bien La también. Rita Cetina. Hay un jardín de niños, pero ese no. Me parece muy extraño porque yo ubicaba a la Rita Cetina en el centro, incluso cerca de Modas o por allá, porque muchos alumnos que salían de la primaria, por ejemplo, de la María Antonia Ancona o de la Cepeda Peraza que estaban en San Sebastián, muchos se iban a estudiar la Rita Cetina en el centro. Yo no sé si desapareció la Rita Cetina, pero Puede ser. puede haber pasado que haya desaparecido. Porque hay una tendencia de que las escuelas del centro se quedan sin alumnos y las cierran. O sea, ya es más complicado que los llevar a los niños al centro, ¿No? cuando pues ya la gente cada vez se va yendo más a las periferias. Bueno, Pero bueno, ahí está. No se encontró, nada más encontraron una escuela en Francisco de Montejo. Pero si usted recuerda a la Rita Cetina que estaba en el centro y nos puede ilustrar con ello, háganlo, por favor. Pónganlo ahí. Porque yo sí estoy prácticamente seguro a un 80%, ya me puso en duda de que existía una escuela que se llamaba Rita Cetina. Obviamente no está de Francisco de Montejo porque estoy hablando de los años 80. Y Francisco de Montejo es muy posterior a los años 80. ¿Ok? De hecho, Francisco de Montejo creo que es de los 90, hasta donde más no recuerdo. ¿Ok? Entonces, así que estamos hablando de los 80, la Rita Cetina que se encontraba en el centro. Si usted recuerda esa escuela y gente que estudió allá, pónganlo en los comentarios y nosotros podemos reafirmar en la existencia de esta escuela, ¿no? Entonces, bueno, bien, Rita Cetina era ¿cómo tienes el dato de cómo era esta mujer? ¿Era una mujer que era feminista tranquila o era una feminista reactiva? Bueno, esa sería una muy buena duda porque el feminismo se ha vuelto era vivo. no, bueno, eso es ahorita, pero o sea, eran personas que realmente llevaban una vida muy activa, muy proactiva, vamos a llamarle de esa forma, en lucha de los derechos. Como podemos ver, no solo se dedicó y reformó la educación, sobre todo para las mujeres, que recordemos que en esa época, pues la mujer prácticamente no tenía educación. Yo me acuerdo cuando mi abuela paterna, nada más estudió en primaria. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ya después salían y les enseñaban a costurar, a cocinar y demás. Te vuelvo a cosa, esa primaria que tenía en esa época tenía una cultura general muy amplia. Por demás, tenían el hábito de la lectura y la primaria era muy buena en esa época. Bueno, había, si ustedes recuerdan, fíjate que me causa un poquito de curiosidad cómo Rita Cetina en esos años pudo haber tenido una actitud proactiva hacia el feminismo. Si tú te acuerdas, en los años 60, todavía en los años 60, 1960, bueno, arriba, no sé si se acuerdan ustedes, existe todavía, pero era muy famosa en la revista, por ejemplo, de Selecciones de Reader's Digest. Sí, claro. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, Selecciones era una revista, creo que todavía existe Selecciones, creo que todavía funciona, pero tenía una fuerza enorme en aquellos años Selecciones. Estoy hablando de los 60, 70, todavía una gran parte de la suscripción que llegaba cada mes a tu casa. Una revista altamente interesante. Sí, yo unos reportajes impresionantes. Si usted recuerda eso, mi abuela tenía la colección. Yo porque conocí en los 60, yo no soy de los 60, yo tomo conciencia de los 70. Ok, no recuerdo los 60, absolutamente. Yo fui del fin de los 60, del 67. Entonces, pero sí recuerdo que si tú abrías las revistas de Selecciones del Reader's Digest, estaba conceptualizada la familia típica mexicoamericana o americana, ¿no? Y la mujer pues era la típica mujer de la casa, con el marido que llegaba de trabajar con su maleta, con su traje, y ahí estaba la mujer con los niños, ¿no? Y era
muy definido. Y esta era la idea de la familia feliz. Y lo vemos por los anuncios de la televisión de aquella época, de la señora ama de casa, que si la lavadora, que si la licuadora, que si no sé qué, todavía no se visualizaba a una mujer. No veía ni trabajadora, ni rebelde, ni señora. Imagínate cómo tenían conceptualizado esa de que la mujer... Y si te has de acordar también, en la misma época, pues habían escuelas exprofesamente para mujeres, que todavía hay, creo, pero había, por ejemplo, la Avelino, su filial de la Avelino, que era la Educación y Patria, incluso el Colegio Teresiano, era una escuela de solo mujeres, la Educación y Patria era una escuela de solo mujeres, Sí. y El Mérida. el Mérida era una escuela... Y creo que ella es la única escuela, mamá, si alguien lo sabe, que me pueda desmentir, hasta la fecha la única escuela solo de mujeres. No, en aquella en el Mérida. El kinder era... Pero posteriormente lo volvieron también el kinder solo de mujeres. Y yo en Mérida me recuerdo solo de mujeres, y yo me recuerdo que solo de hombres la volvieron mixta. Por ejemplo, el Colegio Montero, el Royal, el Royal Style, el Royal, no me acuerdo si, no recuerdo, me parece que fue el Royal, me parece que sí, pero el caso es que incluso habían academias que estaban dedicadas a las mujeres en ese aspecto. Estabas hablando, Pero nuestras mamás, ellas estudiaban en la Cinta, ¿cómo se llama? Cinta, que donde secretarias ejecutivas, secretarias bilingües, o sea, exacto, pero en la primaria tú estudiabas carrera técnica, por decirlo. incluso habían escuelas para saber remendar, para saber cocinar, eran escuelas como formadoras de casa, Sí. ¿no? Entonces, esto todavía estás hablando de los 60, 70. No, aquí estamos hablando de los 60, 70 del siglo XIX. Imagínate la labor titánica a la que te tenía que enfrentar. Señalar con la sociedad, como vamos a ver más adelante en otras cuestiones, cómo eran esas que se consideraban en aquella época progresistas, que pues, no tiene nada que ver con el progresismo de ahorita, pero en aquella época pues, mucha gente se escandalizaba de eso, ¿no? Pues alguien te llega algún comentario, Cintia, de alguien que haya conocido esas escuelas como la Marden, como la Angelina Cinta, como donde capacitaban a hacer amas de casa a las mujeres, recuerdo mucho eso. Era para secretarias, les enseñaban taquigrafía, mecanografía y ese tipo de cosas. Sí, lo recuerdo, pero muy enfocado en la mujer. O sea, no habían hombres, sean secretarios del sentido, había muy pocos. Creo que había las escuelas también para ellos. Y de acuerdo a los talleres en la secundaria, todavía existía corte y confección. Bueno, a mí me tocó que en la secundaria pues, había el taller para varones, que era carpintería y electricidad, y el de mujeres era mecanografía y corte y confección, bordado, cosas así. Y en la Federal, no, en los años 80, en la que yo estuve ahí, había carpintería, había ajuste mecánico, que era de metales, había electricidad y magnetismo, había corte y confección, y taquimecanografía, o sea, mecanografía. Entonces era muy típico ver a las mujeres entrar a esos, o sea, y me imagino que hubiera sido criticado un hombre que se hubiera metido a corte y confección. No, la educación patria los mantuvo casi hasta los 2000, porque pues yo ahí estudié en la secundaria y todavía tenían teñidos y bordados y taquimecanografía y empezaron a meter computación todavía. Imagínate. Mujeres era eso, ¿no? Chile para mujeres. Y empezaba todavía a ser mixto. Todavía estaban empezando. La primaria era mixta, el kinder era mixto, pero la secundaria, el año en que yo entré a la secundaria, empezaron a hacerlo mixto. Eran más en los finales de los 90, 2000, y había solo 3 hombres en la secundaria. Imagínate, ¿no? Y en la televisión también había ese tema, Sí. Incluso que caricaturas como Candy Candy, que hablan de las famosas escuelas solo de mujeres, donde les enseñaban a hacer oficios de ama de casa. Nada más, sí, claro, pero hay que tener, las de la caricatura crónica, si la memoria no me falla, está ambientada más o menos a principios del siglo XX. Del siglo XX, ¿cómo no? Sí. ¿Cómo no? En las famosas escuelas de señoritas. Sí.
incluso películas de Pedro Infante. Ya tengo algún comentario. Te dan los primeros comentarios. Gabriel Palma, buenas noches a todos. Qué gusto volver a verlos. Gracias. Hola, Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Gracias por estar con nosotros hoy. La doctora Mañana Domínguez, buenas noches a todo el público y el Estado de México Inteligente. Interesante programa. También nos pone interesantísimo en selecciones. Buena revista, muy educativa además. Sí, además era bueno un tema de selecciones de Real Dice porque vendían discos, vendían enciclopedias, vendían Libros. libros, muy buenos libros. En la casa tenemos una colección de libros de selecciones. Sí, porque bueno, los primeros que metieron este concepto de los paguitos, ¿no? En fin, pero bueno, ahí tenemos a Rita Cetina que se está en un año muy complicado, ¿no? Claro, y no solo había otras educadoras, y se puede decir que ella, vamos a ser una de las pioneras del feminismo, ya cuando menos ya activo, proactivo y ya estructurado. Logró varios avances. Habrá que estudiar sobre a fondo, ¿no? Para saber. Claro, vamos a dedicar de repente a estudiar a cada una de estas feministas. ¿Qué habrá pasado? ¿No? Por lograr cómo fue el desarrollo, ¿no? Porque le dieron el nombre de algunas escuelas. Y no solo eso. Muchas ligas posteriormente de acción femenina llevaron el nombre de Rita Cetina. Por cierto, a Marianita, corazón, si tú te acuerdas de la Rita Cetina, ahí ponnoslo, ¿no? Porque parece que ya no existe y eso no está en el mismo conteo. Pero yo estoy seguro que había una Rita Cetina en el centro. ¿Algún comentario? Sí, la doctora nos dice, la Consuelo Zavala, donde yo estudié, era la escuela femenina hermana de la Modelo, que era solo de hombres. La Modelo de la Consuelo Zavala pero Zavala de las escuelas hermanas. Que yo no sé si cuando ella estuvo seguía siendo solo de señoritas, porque yo recuerdo que la Consuelo Zavala, estamos hablando de mi secundaria en 1981, 84, 83, por allá, o un poco antes, 79, ya cuando fue mi secundaria, había gente que eran primos míos que estaban estudiando, pero no Zavala y eran Lo sí, como a principios de los 80s, fue cuando estas escuelas empezaron a volver mixtas, sobre todo la Modelo y la Consuelo Zavala. Yo entré a estudiar en el 84 la secundaria de la escuela Modelo y llevaba 2 años del que la habían vuelto mixta. Y creo que algo así yo tuve 79, 81 en mi secundaria. 79, 81, o sea, hace poquito. Es correcto. Hace poquito. Nos dice que cuando ella estudió ya era mixta, pero eran pocos los varones. Igual que nosotros, porque en la escuela Modelo eran pocas las mujeres que habían. Sí, porque salían con su uniforme así como de marineritos, ¿no? Tenían el uniforme azul con blanco y la corbatita negra o algo así. Si no me llevado, Era el de dónde? De la Consuelo Zavala. La Consuelo Zavala, ok. Era un uniforme que tenía una camisa o blusa blanca con una falda azul pavo, el pantalón, ajá, y creo que un kepin, yo me fastidio con eso kepin. La gorra así como de policía, de capitán, Exactamente. La batita de camisa en manga larga, blanca. Y si no me recuerdo, hasta una boina tenían, o sea, una boina tipo... No, era el kepin, tipo policía antiguo, porque teníamos en gorra de beisbolista. Sí, ahorita de capitán, como quieran llamarse, ese tipo de horribles gorras de beisbolista que bueno, a mí no me gusta tan filosofas, pero bueno. Entonces, ahí tenemos a Rita Cetina. ¿Qué más tenemos a Elvia Carrillo Puerto, que yo creo que es una de las, una de las más destacadas, o la más recordada, ¿no? Elvia Carrillo Puerto, hermana de Felipe Carrillo Puerto. Elvia Carrillo Puerto nace en la ciudad de Veracruz el 30 de enero de 1881, muere en la Ciudad de México el 18 de abril de 1965. Tenemos una foto y muy clarita. Sí, claro, sí. Pero algo estaba leyendo que estas fotos antiguas masterizadas tienen mejor definición que las modernas electrónicas. Fíjate, o sea, no sé si se puede llamar píxeles, pero son más nítidas estas fotos. La foto ahorita con inteligencia artificial la dejan. Sí. La dejan la persona. ¿Cómo no? Sí. La persona. O sea, es una foto muy favorable para remasterizar y para meter a inteligencia artificial, ¿no?
Así que, pues ahí está Elvia Carrillo Puerto. Carrillo Puerto, conocida, chica, aquí tenemos todos los datos, con la Medusa Roja del Mayab. Ella fue feminista política y sufragista femenina. Ella, su principal, vamos a decir que su principal aportación al feminismo es obtener y conseguir el derecho a voto de las mujeres. Porque estamos hablando ya de Rita Septima, las mujeres no podían votar, no tenían los mismos derechos políticos que tienen actualmente y que tenían los hombres. Ella perteneció al Partido Socialista del Sureste junto con su hermano Felipe Carrillo Puerto, y uno de sus principales vamos a decir, logros es que fue fueron las primeras o la primera mujer en todo México en ser electa diputada local. En una época que todavía la mujer ni siquiera podía votar. Ahorita vamos a ver cómo lo consiguió. El Partido Socialista del Sureste, si no me equivoco, se convirtió. No sé si... creo que después terminó afiliados al PRI con el tiempo, posteriormente, ¿no? Pero al principio era vamos a decir que era un partido de izquierda, que luchó siempre por los derechos de los campesinos, y en el caso específicamente de Elvia, además por los derechos de las mujeres. Ella pertenecía a una familia de clase media. Los papás de ella eran Justiniano Carrillo y Adela Puerto. El papá era un comerciante tenía en La Plata, frente a La Plata principal, tenía su casa y su comercio del ramo ferretero en la época del auge, en el que era enclavado en el corazón de la zona en el que era. Y él fue la sexta hija de una familia de 14 hijos de las mujeres tenían en esa época, que pues la pasaban, vivían embarazadas, y pariendo. De hecho, parte no había llegado los celulares de los de Vox, ¿verdad? Nada, pero además parte de la lucha precisamente de Elvia fue la salud sexual de la mujer y la libertad de decidir sobre su cuerpo. Ya estamos hablando de que pues que la mujer tenía el derecho a decidir cuántos hijos iba a tener, ¿no? O sea, habría que ver cuál habría sido tu postura contra el aborto, ¿no? No, en esa época no se mencionó al aborto, no había era una tendencia en parte prácticamente. Sí, pero pues no había esa como hay ahorita, ni tampoco había los adelantos médicos. Pero digo, la tendencia de muerte, en el riesgo. Sí, lo trazó una cesárea en esa época era un riesgo muy alto. Ya se practicaban las cesáreas, pero era hoy sí que en casos de urgencia y con riesgo, obviamente, pues no había la misma asepsia, no había los mismos medicamentos, antibióticos, demás en esa época, ¿no? Ella estudia en el Liceo de Niñas de Motul, junto con sus hermanas. Siguió de forma en particular junto con el cura párroco local Serafín García sus estudios. Ella fue autodidacta y se considera alumna de Rita Cetina Gutiérrez. Ella siguió sus ideales y sus enseñanzas. Hablaba la lengua maya. Hablaba la lengua maya, eso ayudó también para su activismo, porque no solo por a favor de las mujeres, también a favor de los campesinos, activismo que también siguió su hermano. En la carrera política, ella estuvo relacionada junto con su hermano Felipe Carrillo Puerto con el plan de Selco. Cuando hablamos de la revolución en Yucatán, recordemos aquel día, la madrugada del 4 de junio, la primera chispa de la revolución, cuando toman Valladolid varias personas. Ella también estuvo relacionada con esto, junto con su hermano, y la toma con el movimiento revolucionario de esa época. En 1918 participó en un congreso obrero en Motul, acompañada de otra feminista, Rosa Torre, que fue su compañera de luchas. Formaron ligas de resistencia obrera. Las feministas ya están empezando
a organizar a las mujeres trabajadoras, la defensa de sus derechos. En aquel momento apareció en un congreso socialista y es cuando empieza a promulgar el voto femenino, que la mujer pudiera votar también, argumentando que ahorita vamos a ver que precisamente por eso logró ser electa diputada. Había llamarle una laguna en la Constitución, y si bien la mujer no decía que se le permitía votar, pero tampoco lo prohibía. Ahí hay un principio que es el derecho que dice lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido. Y pues vale, cuando durante el gobierno de general Salvador Alvarado entre 1915 y 1918 participó en el segundo Congreso Feminista. Ya estamos hablando que se están organizando, ya están abriendo congresos feministas. Este congreso lo convoca Salvador Alvarado, que pues a final de cuentas trajo todos esos principios revolucionarios. Estamos hablando de la época de que él es el que llega a traer la revolución a Yucatán, porque recordemos que Yucatán prácticamente estuvo separada, y Yucatán lo controlaba lo que se conoce como la casta divina, que era un grupo de familias de hacendados que amasaron enormes fortunas y ellos controlaban la política en Yucatán. O sea, imagínate, y yo no la conocía, o sea, yo había oído hablar de su hermano, pero nunca de ella, Es lo que te digo, o sea, a final de cuentas, a las mujeres como que no las toman en cuenta, es parte de la lucha de las mujeres que sean tomadas en cuenta. Y la importancia que han tenido ellas a través de la historia para tener estos derechos que actualmente gozan en igualdad. Obviamente todavía falta mucho para avanzar, pero pues vaya. Pero antes de eso, muchas mujeres luchando por esa igualdad de derechos. En el año 1919 se exilió a la Ciudad de México, en la época del gobierno de Venustiano Carranza, ya que a los miembros del Partido Socialista del Suroeste los empezaron a perseguir los carrancistas. En la Ciudad de México funda la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez. Fíjate, precisamente le pone en honor a su maestra, y después tuvo varias, esa fue replicada, tuvo varias representaciones o delegaciones en varias partes de México y de Yucatán especialmente. En 1921, cuando ya gana las elecciones su hermano Felipe Carrillo Puerto, ella luego de que la Liga Rita Cetina se adscriba o forme parte del Partido Socialista de esa liga, Miguel, ¿qué exactamente hacía? Esa liga, obviamente, ¿Era una liga política? Aquí nos dice que ya se afilia al Partido Socialista del Sureste. Eran ligas políticas y además eran en pro o a favor de los derechos de las mujeres. Y entre las, vamos a decir, las actividades, lo que pretendían ellas principalmente era el voto femenino. Era lo que él y otras mujeres. Se autoriza el voto En 1953. O sea, no lo vieron. No, sí lo vio. Ella sí lo vio. Sí, ella fue una de las. ¿Cuándo muere ella? Ella muere en el 68, ahorita te digo. En 1965. No, sí alcanzó a ver eso. De hecho, ella fue una de los logros que ella logra en vida. Bueno, entonces ella, ya después cuando ya en 1922, ya siendo gobernador su hermano, precisamente basándose en esa laguna de la Constitución, que si bien
no decía que no prohibía a la mujer votar, no decía que la mujer podía votar, no tampoco se lo prohibía, logra que sea nombrada diputada local, candidata a diputada local por el Partido Socialista del Sureste, ¿ah? Y es electa diputada, ella y otras compañeras de ella lograron ser electas diputadas. Beatriz Peniche Barrera, Raquel Zip Cicero, habían sido electas diputadas, fueron las primeras mujeres electas a un cargo de elección popular en todo México. Fíjate, eso es una cosa que debería estar bien escrito en la historia. Otra vez Yucatán, O sea, fue pionero, vos hablado de las pioneras del feminismo, ¿no? sin embargo, no se menciona. No, bueno, sí se menciona, pero yo creo que debería tener mayor. Yo al menos no lo sabía, ¿eh? Todo esto lo estoy aprendiendo hoy. Participó en los años 23 del Congreso Panamericano de Mujeres en la Ciudad de México y presentaba la propuesta de amor libre en la presión del derecho de la mujer a su salud sexual y a decidir sobre su cuerpo. La rebelión de la huertista que pues, tira del poder a Felipe Carrillo Puerto y además lo fusilan, pues hace que ella también termine renunciando. Dice que nada más logró cobrar 3 quincenas como diputada local. Ella y sus demás compañeras las presionaron para que se renuncien. O sea, la política ha ido a tu trabajo. Exactamente. Adolfo de la Huerta fue una persona que orquestó un golpe de Estado contra el presidente de Obregón, y en estas revueltas cuando asesinan a Felipe Carrillo Puerto, y ella entonces fue hostigada por el gobernador sustituto, el José María Iturralde Traconis, y pues tuvo que renunciar a ella y las demás compañeras, ¿no? Rosa Pedro había sido elegida regidora del Ayuntamiento de Mérida, igual la obligaron a renunciar. En la época del 25, con el apoyo del presidente Elías Calles, ella se traslada a San Luis Potosí, porque allá ya habían logrado que las mujeres votaran. Sin embargo, en la época que estalla la guerra cristera, y entonces le quitan el derecho de votar a las mujeres. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Se lo ganaron y lo perdieron? Lo perdieron. ¿Qué es lo que pasaba? Había la idea de que la mujer, en la época de la persecución de la iglesia, es cuando cierran las iglesias. En la época de Alvarado, de Calles, de Obregón, de Carranza, después con Elías Calles, como que se recrudece la persecución a la iglesia, en la época que estalla la guerra de los cristeros, que está emparejada por la Revolución Mexicana. Entonces tenían la idea de que la mujer, al ser religiosa o devota, cuando la mujer era una... entonces tenían la idea de que ellas iban a ser, iban a ¿cómo se llama? Que el clero iba a agarrar poder político, tal vez que las mujeres eran más devotas o más religiosas que los varones. Entonces, pero eso fue realmente el pretexto, ¿no? Y que iban a agarrar el poder político y se fueron contra ellos. Exacto. O sea, sí, para las mujeres no van a votar porque entonces los curas las van a manipular y entonces ellas van a decidir. O sea, esa era la idea, ¿no? Es más, ni siquiera con Lázaro Cárdenas, ella siempre propuso, escribió cartas al Congreso federal. Ella pues siempre activa en eso. O sea, esas ligas feministas, eso fuera ¿cómo se llama? Bueno, la Liga de Acción Femenil que ella creó, siempre buscaba no solo los derechos de las mujeres, a una mejor educación, a mejor salud, a una salud reproductiva, etcétera, etcétera, sino también para el derecho a voto, para que ellas estén en igualdad de derechos políticos junto con los varones, y ellos también puedan decidir quién nos va a gobernar. Inclusive en la época de Lázaro Cárdenas, que gobernó entre 1934 y 1940, él hizo muchas reformas
pues vaya, a final de cuentas, vemos el resultado de todas las reformas que hizo Cárdenas, entre sí, la privatización de Pemex, pues el adoctrinamiento que recibimos durante la época de Cárdenas es la que nos forma a nosotros como mexicanos, ese adoctrinamiento postrevolucionario, la creación de lo que es actualmente el sistema de derecho laboral del trabajo que existe ahorita, de esa época se gestó. Bien podemos hablar de varios, ¿no? Pero muchas reformas que hoy día ya están desactualizadas y que empiezan a hacer una carga para muchos mexicanos, ¿no? En mi opinión personal. Pero hay vigentes, Pero al final de cuentas, y de hecho usados para... es el efecto de la globalización. Nosotros nos tenemos que adaptar al mundo, no el mundo a nosotros, ¿no? Pero vaya, esa es otra historia, ¿no? Pero pues ni la época de Lázaro Cárdenas logró ella que la mujer tuviera derecho a votar. Es hasta... también hubo cuestiones en la época de Miguel Alemán Valdés, que fue el primer presidente civil, porque había después de la revolución, desde hacía muchos años, puro militar. Y es hasta en la época de Alfonso Ruiz Cortines, en 1953, se modifica el artículo 34 constitucional, en donde ya se le permite a la mujer votar, a ejercer el sufragio. Los premios y reconocimientos de Elvia Carrillo Puerto, a ella le tocó en 22 de junio de 1952 le otorgan la medalla del mérito revolucionario. Tuvo activa. Sí, claro, ella estuvo activa en el movimiento revolucionario aquí en Yucatán, el plan de Celcoc, la toma de Valladolid. No directamente, pero sí estuvo en este movimiento. Y ella orgullosamente motuleña. Y toda esa familia era motuleña. Motuleño. O sea, su papá era un comerciante de motor. Ellos pues vaya, del ramo FDPM, vendían pues, herramientas y refacciones a las haciendas enequeneras. Pues deberían estar muy orgullosos los motuleños, digo, de los sabrosísimos juegos motuleños. También es que este año es el año de Felipe Carrillo Puerto. Ya ves que las mañaneras siempre tienen un año de un personaje. Ajá. Hoy es el de este año, precisamente con la conmemoración de los 100 años del fallecimiento de Carrillo Puerto. Este año el gobierno federal estableció que era el año de Felipe Carrillo Puerto. Y como ya para terminar, el 15 de octubre de 2013, la Cámara de Senadores de México otorga la presea Elvia Carrillo Puerto en honor a ella, a todas las mujeres, pues, obviamente mujeres feministas que han hecho alguna labor en favor de los derechos de la mujer. Esta es, vamos a decir, que la insignia que les entregan a las mujeres destacadas el Senado de la República, que es el nombre precisamente de Elvia Carrillo Puerto. Fíjate, la verdad, la importancia que tiene Elvia Carrillo Puerto dentro del movimiento feminista. Pues ya aprendimos quién es Elvia Carrillo Puerto. Yo ni idea tenía, ni la conocía, ni sabía que existía. Y ahora, pues después de esto ya sabemos que tiene este premio, que era premio nacional. Ella, y como dato ya nada más curioso, ella se casa a los 19 años con Vicente Pérez Mendiguero, tiene 2 hijos, Marcial y Gloria. La niña fallece a los 3 días de nacida. El mayor acompaña a su mamá en toda su lucha política. Se divorcia en 1912 y en 1917 se casa con Francisco Barroso. Se divorcia de él en 1925. Ella muere en la Ciudad de México el 18 de abril de 1965 a los 85 años. Es bastante fructífera su vida. Hoy es el Día de la Poesía. Día Internacional de la Poesía. No, yo hoy me dijeron que es el día de regalar flores amarillas, no sé por qué. No sé, pero si quiero, por favor, verificar que hoy es el Día Internacional de la Poesía.
la tenemos ahí. Sí, jueves 21 de marzo. Sí, ¿verdad? Hoy es el Día Internacional de la Poesía y a nombre de México Inteligente queremos dar las condolencias. Hoy día ad hoc. Creo que si hubiera escogido un día, dice aquí, ese día hubiera sido hoy muere el poeta, cronista, periodista, escritor, el maestro Jorge Humberto Álvarez Rendón. Rendón hoy falleció, cronista de Mérida. Cronista de la ciudad de Mérida. Nada más queda uno que es ¿cómo se llama se me olvidó. Y como dice Navarrete. Como dice aquí, pues creo que si el maestro Jorge Álvarez hubiera decidido un día para morir, creo que hubiera seleccionado hoy, que además es el Día Internacional. Pues correcto. Fíjate que te lo iba a mencionar, se me olvidó ya que entramos, porque sí es una... De hecho, la UNESCO lo establece. Sí, fíjense. Yo pensé que el señor... El maestro Jorge Humberto Álvarez Rendón muere el día de hoy, 21 de marzo, un día con las letras estatales y en la historia, y lo cronista, el cronista de la ciudad de Mérida. Seguramente Miguel lo conoce porque, pues siendo cronista de la ciudad de Mérida, obviamente creo que lo tienes entre tus conocidos. Nace el 20 de septiembre de 1946, así que muere a los 77 años. El maestro Álvarez sufrió una caída en su casa el 8 de marzo pasado. Y como ella fracturó la cadera, la mayoría sufrió un infarto. Hoy sufrió un infarto, eso a veces pasa, es muy común. Así que a nombre de México Inteligente, de este programa Saboreando Yucatán, damos las condolencias a la familia del maestro Jorge Humberto Álvarez Rendón, cronista de la ciudad de Mérida, que esto ocurrió hoy. Pero pues ahí nos deja todo su legado. Miguel, ¿conoces tú algunos libros del doctor, del maestro? Me imagino que tendrán buenos libros acerca de la espiritualidad. Sí, vaya, yo no he tenido oportunidad de leer ninguno de él. Y ahorita que mencionas, nunca lo conocí personalmente. No lo conociste personalmente. Yo sé que realmente esto y más que nada artículos de él había leído. Dio clases en la prepa 1, ¿no? Sí. Dio clases, aparentemente es abogado de profesión. Dice, cronista nació en Mérida, realizó estudios de licenciatura en la Escuela de Leyes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y ahí está un personaje muy reconocido que hoy aquí ahí puede usted consultar, está en la Enciclopedia de Literatura de la Ciudad de México. Ahí puede usted encontrar toda la obra de este ilustre yucateco que hoy se deslinde en la vida. Nuestras condolencias a la familia y hoy aquí lo recordamos en este programa acorde de lo que él tanto escribía y él tanto amaba, que era la ciudad de Mérida. Pues yo creo que aquí tenemos el tema de la ciudad de Mérida y de todo Yucatán, porque este programa es Saboreando Yucatán. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Te vas a comentar, Cintia? Cuéntanos. La doctora Mariana, hablando de la escuela, nos dice, y una corbata negra que parecía su pilote. Claro, el uniforme. El uniforme. ¿Qué parecía su pilote en la corbata? La corbata. La corbata. En Floro Sabana. Sí. También nos dice en que daba clases en la prepa 1. Sí, pero daba clases en la prepa 1, ¿no? Sí, la doctora Mariana. Fíjate, de Rendón, que estamos hablando ahorita. ¿Y qué materia daba? Daba literatura. Apenas yo estoy en la prepa 1, pero sí llevé literatura, pero no me dio él. Pues ahí lo tienen. Quiere decir que muchos alumnos de la época de los 80, 90, pues habrán conocido a y habrá sido su profesor. Sí, claro. Así que yo sí lo conocía de nombre, no lo conocía personalmente, sí de nombre. En alguna ocasión creo que dio algunas pláticas en la universidad y algunas veces pues yo jugaba básquetbol con la universidad y alguna vez saliendo de ahí del edificio central de la UADY y cruzando aquella emblemática cafetería Pop que se encontraba enfrente de
el Divino Central de la UADY, el maestro estaba tomando ahí un cafecito, y aunque lo vimos de lejos, sí me mencionaron que era él, y que él era maestro de... Yo me veo de la universidad, no me habían dicho que era de Prepa 1, pero que daba clases en la universidad, ¿no? Así que... Y era muy famoso porque es famoso hasta hoy, famoso porque tenía buenos temas y buenos... Claro, sí, claro. Y sobre todo creo que habían algunos, ¿cómo le llaman a esos libros pequeños? Ensayos. Escritos por él. Pues nada más quedó un cronista, Gonzalo Navarrete es el que... Sí, porque ¿cómo se llamaba el otro famoso? Irigoyen. Irigoyen, de él sí tengo un libro, ya hemos comentado algunas cuestiones en otros programas, de leyendas de Mérida y demás. Bueno, yo conocí a Renan Irigoyen, pero al hijo, yo creo, porque estaba encargado de algunos despachos de recursos humanos que tenían algunas empresas grandes, y ahí conocí a Renan Irigoyen, hijo, y ahí estaba, ¿no? Pero bueno, ahí pueden, es una noticia triste, pero seguimos dándonos cuenta que Yucatán es cuna de gente muy, muy culta, preparada, y ha pasado como pasa con las mujeres yucatecas, ¿no? ¿Tenemos a alguien más, Miguel? Sí, claro, todavía nos queda. Ahorita vamos a hablar de Felipa Potsuc. Felipa Potsuc es una indígena maya. Ella nace en la Sierra Santa María, en la localidad de Quinchil, el 14 de enero de 1903. Muere el 28 de marzo de 1936. Ella es mártir, porque pues no se murió, la murieron, la mataron. Pues sí, soy yo que tenía 30 y tantos años. Sí, ella fue una activista indígena que no solo abogaba por los derechos de la mujer, sino también, ahí está es ella, es correcto, de los campesinos y de la gente de su localidad. Ella, cuando estuvo en la escuela rural, allá aprende a leer y escribir, y gracias al capataz de la hacienda, Anastasio Quintal, además aprende el español, aprende a leer y escribir en español, que eso le sirve mucho de ayuda, porque estamos hablando que en esa época en Yucatán el 85% de la población no solo era analfabeta, sino que además que era maya hablante. O sea, normalmente, si vemos la historia de Yucatán, muchos hacendados aprendían a hablar maya para poder comunicarse con sus trabajadores. Eran pocos los mayas que aprendían español, no como ahorita que casi se pierde la lengua maya porque ya casi nadie la habla, pero ahorita ya esperemos que haya mayores impulsos y no se pierda. Cuando ella pues obviamente, pues ella le toca, nace en la época del auge nequenero, de la época de la casta divina y demás, pero cuando en 1915 llega Álvaro Alvarado y abole el peonaje, abolió el peonaje. Entonces ya tenían ellos ya más libertades los campesinos, ¿no? Dentro de la hacienda. Ella se cría en una hacienda nequenera, ella hacía trabajos en la hacienda de deshierve, de limpieza de los terrenos, inclusive también transporte de hojas de la penca de nequel. Ella trabaja ya en esas faenas. Ella logra en aquella época pueblo organizar a los obreros de una cooperativa de carboneros. Quinchil era una zona de producción de carbón. Organiza a los y empieza a organizar la formación de sindicatos. Ustedes ven una época que, si bien ya se puede decir que los hacendados ya habían perdido poder, pero sí habían caciques, jefes locales políticos que tenían mucho poder y además tenían amedrentada la población al hecho de que inclusive si alguien se salía del Huacal, lo asesinaban. Ella crea en escuelas para alfabetización de no solo de mujeres, de adultos, y precisamente uno de los principales enemigos de estos caciques eran los maestros, porque a ellos no les convenía que la gente se educara, porque obviamente al educarte, saber leer y escribir, pues te empiezas a leer y a tener tus propias ideas. Ella lucha por todo esto, es nombrada la delegada de
de la lengua Rita Cetina allá en Quinchil, y logra inclusive hablar con el gobernador de aquella de Fernando López Cárdenas en 1936 para lograr hacer elecciones internas al ayuntamiento, luego y además que investigue el asesinato de unos maestros de escuela que los caciques asesinaron en esa época. Luego que se hagan las elecciones, ganan los representantes que ellos habían establecido, y a ella la matan el 28 de marzo de 1936. ¿Verdad? Fue el último día del activista indígena Felipa Pot. Martín Luis Guzmán, vamos a hablar en la época de que era gobernador, Perón era presidente Lázaro Cárdenas. Martín Luis Guzmán fue es famoso, ha escrito varios libros, vamos a hablar que fue un propagandista del gobierno de Lázaro Cárdenas. Y hay dos versiones de la muerte de Felipa Pot. Una dice de que las mujeres del pueblo, como la tenían en vida, que era que él escribe en sus crónicas, de hecho, es las que lee Lázaro Cárdenas, que las mujeres, por envidia de ella, que era activista, era una persona educada, tenía, pues proactiva y demás, y la apedrean un día. Ese día la apedrean, la agarran a pedradas y la matan a pedradas las mujeres del pueblo. Pero sin embargo, su certificado de función dice que la muerte fue debido a herida de bala. Es la segunda versión, que es vamos a decir que, se puede decir la oficial, que ella fue asesinada de un balazo por Mario Tenorio, que era el representante, el candidato del senador por el estado de Yucatán. Era nada más y nada menos que un hermano menor, el único que sobrevivió, porque los otros todos los mataron, los varones, de Felipe Carrillo Puerto. El día que asesina a Felipe Carrillo Puerto, lo asesina junto con sus hermanos, y Gualberto Carrillo Puerto, que es el que era candidato a senador. Él se salva de esa vez, y después es su representante allá en Quinchil, es el que mata a Felipa Pot. La paradoja que ya estamos hablando de Carrillo Puerto, de ella y de Felipe, y no es que decir que Gualberto estuviera relacionado, sino que fue su representante, pero pues vaya, no sabemos qué tanta participación. Su nombre quedó manchado con esta evento. Daño de la imagen de la familia. También existe una primaria que se llama Felipa Pot. Creo que hasta más de una, pero también las he conocido primarias que se llaman Felipa Pot. Así es. Ahí está. ¿Y con cuál terminamos? Terminamos con Antonia Jiménez Traba. Su nombre completo, Antonia Gregoria Alemania Jiménez Traba. Ella nace el 25 de febrero de 1917 y el 16 de marzo de 1911 fallece. Ahí mira la foto, una abogada mexicana, tiene fue la primera mujer en titularse como abogada en Yucatán, en la universidad en la escuela correspondiente de la Universidad de Yucatán, antes no era lo que es actualmente la UADY, en 1939, con la tesis La mujer y los derechos políticos y civiles. Fíjate, ya era un tema, ya ella es una activista femenina. Inicia en 1941 trabajando en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Fue maestra universitaria entre 1948 y 1984, impartió la cátedra de la Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña. Fue directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, fue en la época del gobernador Agustín Franco Aguilar. Y una de las principales funciones o innovaciones que hizo, cuando te casabas te leían la epístola de Melchor Ocampo, la carta de Melchor Ocampo. Era la ceremonia de matrimonio civil. Y ella la quita o suprime la lectura de esta carta porque la considera que atenta en contra de la igualdad de género. Si me permite, voy a leer la epístola, ahorita van
Bueno, es un fragmento, ¿no? Pero ¿por qué? Ya la dejaron de leer y ya no me vinieron a leer, ya nunca. Bueno, a ver, yo habla muy bien. Entonces leía que cuando estaban casándose, el oficial de registro civil o el juez, como le conocen coloquialmente, Sí. dice que este es el único medio moral de fundar la familia. Te han hablado del matrimonio, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse por sí mismo para llegar a la perfección del género humano. No existe la persona sola, sino en la dualidad conyugal, que los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que cada uno para sí. Aquí viene la parte interesante por lo que yo creo que que el hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, deben dar y darán a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, especialmente cuando el débil se entrega a él y cuando por la sociedad que se le ha confiado. Y en la mujer cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo, o sea, que no lo provoque. Entonces, No me caso, vamos a ver. Hay una burla aquí general en el estudio, pero que no me voy a hacer oído, Carla. Yo les quiero decir que a partir de ahora vamos a pelear en el movimiento promasculino para que vuelva a ser parte de la... era el extracto del epístola de todo campo que se leía cuando cada quien encontraría en matrimonio civil. O sea, ella dijo que esto está terrible y se va. Y además fue la primera mujer que fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, la primera mujer magistrada en todo México. La primera mujer en tener un cargo de magistrada. Y ella ocupó este cargo entre 1971 y 1976 y presidió la magistratura presidente del tribunal entre 1974 y 1976. Recibió entre los económicos, fue el de la medalla de litio Ignacio Manuel Altamirano, medalla de litio Apolia, Héctor Victoria Aguilar, Manuel Crescencio Rejuán, el médico jurídico de Rafael Matos Escobedo, una abogada famosa en Yucatán. De hecho, yo me acuerdo cuando falleció, hubo mucha publicidad relacionada con ese hecho. Ya fue la última, si usted hablamos de, si usted no conocía el epístola de Melchor Ocampo que se leía en los matrimonios civiles, pues hoy lo conoció aquí en San Luis, en Yucatán. Y aunque creó polémica aquí en el estudio, y les quiero decir que ahí tenía su contenido raro, ¿no? claro, Tenía su contenido extraño y su contenido fuerte. Bueno, será fuerte hoy, y hoy imagínate qué pensarían las feministas ahorita. Hoy. no, Dios queman el registro civil, claro, sí, Espérate que ahorita digan eso. Varios llevan y claro, no que se esté casando, no, claro. Y cuéntame hablando. porque, no, sí, y vaya, tiene razón, ya hablando de proactivismo femenino, allá pues prácticamente están, inclusive la parte final que da a entender de que no molestes al marido o no te vaya a meter tu papá. Sí, así, no se ha entendido pues. Sí, como no, ya que no estés provocando ni buscando, solo déjalo ver su televisión, su fútbol, tomar tu cheva, y no hay problema, estamos felices, ¿no? Pero ya te vas a terminar. Pero a propósito de esto, te digo que pues la iglesia no está tan lejos en su epístola matrimonial, porque más o menos ahí va, ¿eh? Claro, al final de cuentas. Ustedes escuchan las epístolas matrimoniales de las iglesias, se van a dar cuenta que habla de prácticamente, ciertamente por eso hubo tanta reticencia durante mucho tiempo a otorgar el voto a la mujer. Pensaban que la iglesia iba a agarrar otra vez poder. Es parte del pensamiento
pues, liberal, porque al final de cuentas fueron los liberales los que hicieron la separación iglesia-estado, y ellos tenían temor a que vuelva a agarrar fuerza la iglesia. Bueno, yo creo que ese fue el pretexto. Los grupos feministas de las feminidades no han leído bien lo que dice la epístola matrimonial de la iglesia, pero no había ido encima de la iglesia, porque la iglesia, más o menos, o sea, no con esa palabra tan fuerte. Claro que también Habla de que Ese es con lo primero que se van. sí, No sé no cuánto. se puede. Y obviamente la iglesia no te lo que está en contra del aborto, o sea, la iglesia está en contra de todo ese pensamiento, pensamiento nuevo que trae nuevo que no todas feministas, pero entre ellos sus protestas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Yo no la conocía, no conocía esta epístola de Melchor Ocampo, nunca la había escuchado, pero sí está bastante. Está muy interesante, muy que pues vaya, ha sido lo que Bastante. Ahí sí se siente que hay una separación muy fuerte. Sí sienten que como que no los molestes, como que tú. Y luego se invierte y la parte agresiva de la mujer, ¿no? O sea, pero bueno, es otra historia, ¿no? Así que, bueno, pues vamos entonces ya a rematar el programa con algunas anécdotas del doctor Eduardo Sáiz en su libro de reconstrucción de hechos también de Yucatecas con el seudónimo de Claudio Nech, pues relacionado igual con cuestiones pues con el feminismo y demás, ¿no? Si quieres, creo que quieres ir poniendo las imágenes de las puertas, viendo las imágenes. Aquí tenemos, nos menciona el doctor Sáiz que a finales del siglo XIX se puso de moda que las ciertas damas que se consideraban pues progresistas en esa época tuvieron tomar la moda de andar en bicicleta con la ropa del último grito de la moda de aquella época, que obviamente escandalizó a la sociedad mojigata de la ciudad de Mérida. Y aquí está la ilustración, allá precisamente esa es la calle ancha del Bazar. Sí, algo bonitas. Con dos damas montando bicicleta, y pues a muchos sectores se escandalizaron en aquella época. Y el siguiente. Padre Saúl. Aquí, fíjate, este es un dato triste, porque realmente, además, sobre que fue bullying. Dice, la primera mujer que intentó estudiar medicina en Yucatán fue la señorita María Luisa Aldaz, que llegó de México con el título de bachiller. Era chilanguita y se inscribió a la escuela de medicina en 1897. Sin embargo, los compañeros, puro varón, entre pura mujer, se dedicaron a hacerle bullying. Le andaban, se les decían cosas, le andaban, se chiflaban, le decían, o sea, la molestaba mucho, y nunca faltó varios que además la empezaron a enamorar. Actualmente sería considerado acoso, ¿no? Y te puedes meter en un problema ahí con eso. Claro. ¿Y qué fue lo que le obligó a renunciar y no seguir estudiando? Un día, al subir del tranvía y sacar el dinero para pagar su pasaje, caen 3 dedos de un cadáver. O sea, de los que usan para diseccionar y estudiar, le cortaron 3 dedos y lo metieron en su bolsa de mano. Y ya ella, pues, la verdad, algo muy triste y muy raro por abajo. Y viene una persona que había sido la primera doctora que iba a ver aquí en Yucatán. Qué pena, pero el bullying es un tema que nunca ha faltado. Nunca ha faltado, y además el angosto y todo. Le rompió el pendiente mundial. En el año de 1889, se inscribió en el registro del comercio como cargadora. Era Pech, era una mujer así robusta y fuerte. Dice el doctor Sáiz que no era porque le faltaba, que no era que fuera, vamos a decir, masculina o machuarra, como diría coloquialmente actualmente y despectivamente actualmente, en lo que ella tenía 3 hijos, ¿sabes? Y ganaba como cargadora, ganaba en un día lo que ganaría en un mes
como en la voz de su sexo, no sé, como pues en una casa de servicio, una costurera o otra cosa. Entonces ganaba en un día lo que tenía que ganar un juez. Y dice el doctor que estas anécdotas se escribió por allá de la primera mitad del siglo XX, que decía que si ahorita están mal pagadas las mujeres, en aquella época estaba peor. Pero además, no rehusaba meterle, beber de lo fuerte, es decir, se metía sus aguardientes y se agarraba trompadas con los hombres. Ahorita ya empezaba el movimiento sola. Entonces era una mujer que pues vivió, trabajó en un oficio netamente de cargador, ¿no? Cualquiera es cargador, y ya no estaba viendo un hombre, ¿no? Y hasta ahora. A ver si tenemos alguna otra. Por último, en el deporte femenino de Yucatán, se crea la incursión o la innovación fue en 1922 con la formación del Club Indoor Baseball de la escuela mixta, que escandalizó obviamente a la sociedad, pues los calzones bombachos hasta las rodillas que usaron las señoritas de aquel entonces. ¿Qué deporte era? Era béisbol, era un equipo de béisbol femenino, el primero donde ya empiezan a destacar las mujeres en el deporte. Y dice, claro, dice aquí el autor, aún no se conocían los calzoncillos correctos que usan actualmente las señoritas que juegan tenis. Hablamos todavía de los años 40. Bueno, ya ves que ahorita está el equipo de béisbol de las mestizas yucatecas. Que con el Pilsen, que ahora con las piernas de dónde son, no me acuerdo el pueblo. Pero hay varios equipos de ya femenino. Pero incluso yo creo que ya jugó en un estadio de grandes ligas. Este equipo de Yashuná, ¿no? ¿Es Yashuná? No lo sé. Si tenemos allá en el staff que nos diga. El equipo de béisbol femenil de mestizas, a los cuales le mandamos una felicitación, porque han destacado y han jugado incluso en los campos de las grandes ligas en los Estados Unidos. Y juegos de demostración, obviamente, ¿no? No se van a dar contra los Dodgers de eso, pero sí estuvieron allá en juegos de exhibición. Y me parece que ahorita ya se están empezando a hacer torneos femeninos. Ya ves que en el fútbol, el fútbol femenil ha agarrado mucha fuerza. Los Amazonas de Yashuná. Amazonas de Yashuná. Sí. Felicidades a las Amazonas de Yashuná, ahí está. O sea, ahorita vas a ver a las Amazonas y te puedes comer un pollo allá. Ahí están las Amazonas. Pero que sí, en realidad han jugado en Estados Unidos. Sí, en Los Ángeles. Lo vi el año pasado, el año pasado. Fíjate qué orgullo que estén ahí en el campo de ahí. Y pues alucinados, ¿no? Y aparte felices porque lograron su sueño de jugar a niveles de grandes ligas. Así que no hay, en un estadio de grandes ligas, sí, no hay equipos todavía en grandes ligas. En el fútbol ya hay incluso torneos. Creo que hay mundial de fútbol femenil, si no me equivoco. Sí, claro, y de hecho hay la discusión actualmente de que ganan menos las jugadoras de femenil que los hombres. Pero que ya empiezan algunas discusiones porque hay gente que se está metiendo a deportes femeninos. Hay hombres que se meten como mujeres, como si se sienten mujeres, y obviamente ya el físico pues sí está contando, ¿no? Y que en carreras pasó, si mal no me equivoco. No, estaba viendo en artes marciales mixtas y en boxeo que mujeres trans que se meten y obviamente pues tienen más fuerza que una. Obviamente, y ahí están. Y allá destacan en eso, inclusive las feministas, es un argumento que he oído que ellas dicen que no aceptan esto, ¿no? Por así de cuentas. Un hombre, por así de cuentas, allá son cosas más. Bueno, ahí hay una diversidad de opinión, ¿no? Porque hay gente que dice que hay que respetar. No es que sí, a las diferencias salarios de los deportes un comentarista dijo, desgraciadamente, esto es un negocio. Y mientras tenga más público el fútbol varonil, las mujeres pues van a seguir ganando menos. El día que empiece a destacar, entonces se van a... Este comentario, yo le oigo cierta lógica, pero en fin, ya sería pues cosa de que gente más
más experta del tema pudiera pudiera entrar a este tipo de opinión. Pues bueno, ahí está. Sin todos tranquilos, todos escuchando. Gracias de todas maneras por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos, por escuchar estos temas. ¿Y qué opina usted? Eso es lo importante. La mejor opinión la tiene usted y es la que nosotros respetamos. Nosotros tenemos nuestras opiniones personales. Miguel, ¿traes un libro, Miguel, que podemos recomendar? No, es una sorpresa. Ahí es donde algo que ahorita te voy a comer. Muy bien. Entonces, les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en este tema. Tenemos sorpresas para el siguiente programa. No se lo pierdan, lo vamos a anunciar con tiempo para que puedan ustedes estar pendientes y seguirnos acompañando en estos días de plática entre amigos, de pláticas de Saboreando Yucatán desde México Inteligente. Gracias, Cintia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, nos vemos. Recuerden seguirnos en YouTube, en nuestro canal México Inteligente MX, en donde se repiten estos episodios. Carla, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches, hasta la próxima. Gracias. Miguel, muchísimas gracias. A ti, David, muchas gracias. Buenas noches a todos. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Buenas noches. Yo sí aprendí mucho, aprendí cosas que ni sabía ni tenía idea, como siempre en estos programas, y seguramente que usted que escucha el programa, que lo escuchó en vivo y que lo escuche después, va a aprender esto que luego nos diferencia, el conocimiento nos diferencia de la ignorancia, y eso es lo más valioso de este tipo de programas. Nos dan conocimientos nuevos, sobre todo de nuestro bello estado de Yucatán. Descanse, nos vemos en la próxima emisión de este programa. Buenas noches.